En enero de 2017, una intensa tormenta de nieve cubría el pequeño pueblo de Stonehaven, en el estado de Maine. Esa mañana, Linda Morton había dejado a su hijo Tommy, de 6 años, jugando en el patio trasero. El niño vestía un abrigo azul, botas impermeables y sostenía una pequeña pala de plástico. La nieve caía con fuerza, pero la madre confiaba en la seguridad del barrio. Media hora más tarde, al asomarse por la ventana, el niño ya no estaba. No había huellas visibles. La nevada había borrado todo. El padre, Daniel Morton, un trabajador postal local, regresó del trabajo antes de lo previsto. Paralizó su ruta y comenzó a recorrer el vecindario, gritando el nombre del niño, revisando cada zanja, cada rincón. La policía fue alertada de inmediato. Los agentes cercaron la zona. Equipos de búsqueda revisaron los márgenes del río, galpones abandonados, senderos boscosos. Helicópteros sobrevolaron el área. Ni un solo indicio, ni un zapato, ni una marca. Linda, devastada, organizó una red de voluntarios. Creó una página comunitaria, pegó afiches, habló en la radio local. Durante semanas, los vecinos trabajaron codo a codo con las autoridades. Sin embargo, la investigación no arrojó resultados. No había testigos. No había registros de automóviles sospechosos. Las cámaras de vigilancia del sector mostraban nieve, ventiscas y calles vacías. En el informe policial quedó asentado un único detalle, sin signos de violencia visibles. A los 6 meses, la policía cerró formalmente el caso, catalogándolo como desaparición sin resolución. El ciclo mediático se agotó. Las búsquedas cesaron. Las redes comunitarias se disolvieron. Algunos vecinos volvieron a sus rutinas con resignación silenciosa. Otros, como Daniel, jamás aceptaron la falta de respuestas. Mientras Linda consideraba mudarse para comenzar de nuevo, Daniel tomó la decisión contraria. Rechazó una oferta de traslado laboral. Se negó a abandonar la casa donde su hijo había vivido. Pasaba los días mirando por la ventana de la cocina, con la vista fija en una sola dirección: la casa de Richard Haviland. Haviland vivía a 3 viviendas de distancia. Era un hombre mayor, solitario, retirado de la marina. Nadie en el pueblo había tenido conflictos con él. Sus jardines estaban bien cuidados. Su comportamiento era cortés. Pero para Daniel había algo que no cuadraba. En particular, recordaba una imagen que había visto en los registros de las cámaras de seguridad. El día de la desaparición, Haviland había sacado un carrito de basura y lo había empujado hacia el bosque. En su momento, nadie lo consideró extraño. Era una acción común. Pero Daniel la había observado una y otra vez, intentando descubrir algo más, un detalle oculto. Con los años, los inviernos regresaron, la nieve volvió a caer, pero el dolor seguía congelado en el tiempo. En 2022, cuando otra tormenta azotó Stonehaven, Daniel desempolvó viejos documentos del caso. Revisó mapas, registros de permisos de construcción, notas policiales. Y justo entonces, una figura familiar apareció en su puerta: Richard Haviland, sosteniendo un martillo en una mano y pidiendo ayuda para reparar su cerca. Por primera vez en 8 años, mostraba una actitud amigable, y sin embargo, sus palabras activaron una alarma silenciosa. Mencionó que estaba remodelando su vieja caseta del fondo. Daniel sintió cómo algo se activaba en su memoria, como un eco que había esperado demasiado tiempo. Al día siguiente, lo vio, a Haviland, con una linterna en la mano, entrando en esa caseta, cerrando la puerta por dentro. Richard Haviland vivía solo en una casa de madera grisácea que conservaba aún la pintura naval en las contraventanas. 3 viviendas más allá de los Morton, y desde el primer día había pasado desapercibido, sin incidentes, sin visitas frecuentes, sin cambios visibles que pudieran despertar sospechas, pero con una rutina tan estricta que para ojos atentos, como los de Daniel,
comenzaba a parecer artificialmente perfecta, casi estudiada, como si cada movimiento estuviera diseñado para no sobresalir del entorno. Había trabajado décadas como ingeniero en la marina, hasta que un accidente lo obligó a retirarse de forma anticipada. Una tragedia en la que, según registros públicos, su esposa y su hijo adolescente murieron durante un fallo estructural en una carretera estatal. Un caso cerrado por las autoridades sin mayores interrogantes, pero que dejó a Richard con una pensión completa y una casa heredada de su suegra. En el vecindario lo consideraban reservado, pero correcto, alguien que saludaba al cruzarse y que cortaba el césped los sábados, sin inmiscuirse en la vida de otros ni generar incomodidades. Al punto que incluso tras la desaparición de Tommy, su nombre solo fue mencionado una vez en el informe inicial como parte del perímetro vecinal, sin señales que justificaran una investigación más profunda. Sin embargo, la grabación del 13 de enero de 2017, en la que se le veía empujando un contenedor rodante por el sendero que daba al bosque municipal, permanecía archivada entre los documentos de 2017 Daniel, no por lo que mostraba, sino por lo que no se veía. El regreso, el detalle ausente de su vuelta a casa, omitido por una cámara cubierta de nieve que dejó 30 minutos sin imágenes verificables. 8 años después, cuando el pueblo fue nuevamente cubierto por una nevada intensa, Daniel volvió a observar aquel video con la precisión obsesiva de quien ya no busca pruebas sino patrones. Y fue en ese contexto de repetición y memoria alterada que recibió la inesperada visita de Richard, quien con tono amable le pidió ayuda para reforzar un segmento de la cerca que separaba su propiedad del terreno baldío del fondo, un terreno que antiguamente formaba parte de una granja y que ahora era solo maleza. Lo que llamó la atención de Daniel no fue la solicitud en sí, sino el comentario casual sobre la remodelación de una vieja caseta de herramientas, una estructura que en 2017 era apenas un cobertizo desvencijado y que ahora, según había notado desde su ventana, parecía contar con una instalación eléctrica nueva, ventanas selladas y una puerta de metal reforzado, elementos que no coincidían con una simple restauración doméstica. Esa misma noche, Daniel apagó las luces de su cocina y esperó en silencio, observando con binoculares cada movimiento del vecino, hasta que, pasadas las 10, Richard salió con una linterna de mano, cruzó el patio trasero y entró en la caseta, cerrando la puerta por dentro con un cerrojo interno, cuya silueta se distinguía a contraluz. Permaneció dentro durante 40 minutos, sin señales de actividad exterior, y cuando finalmente salió, cargaba algo envuelto que colocó en una bolsa de lona negra. No fue el objeto lo que encendió la alarma en Daniel, sino el rastro de vapor que escapaba del techo de la caseta, una línea cálida visible en el aire helado que indicaba presencia térmica sostenida, incompatible con la temperatura exterior. Al día siguiente, Richard adquirió una jaula metálica de grandes dimensiones y por la tarde regresó al hogar acompañado de un pastor alemán de pelaje oscuro, animal que, según la única veterinaria del pueblo, había sido registrado esa misma mañana bajo el nombre de Centurión, con una solicitud de identificación electrónica emitida a nombre de R. Haviland. Daniel intentó restarle importancia, pero algo en su interior se quebraba, como si cada elemento aparentemente aislado comenzara a formar una imagen incompleta, pero inquietante. A las 6 de la mañana del día siguiente, Daniel Morton ya estaba despierto, no por rutina, sino por una creciente imposibilidad de conciliar el sueño, dominado por una agitación silenciosa que se traducía en vigilancia constante desde la ventana trasera de su cocina, donde observó nuevamente a Richard Haviland cruzando el patio nevado hacia la caseta, esta vez cargando una jaula metálica vacía que luego fue introducida al interior sin esfuerzo, lo cual indicaba no solo familiaridad con el objeto, sino una planificación específica
que no coincidía con los usos comunes de un cobertizo residencial. Horas más tarde, el mismo Richard apareció caminando por la calle principal del vecindario con un perro pastor de gran tamaño, sujeto con una correa de cuero nueva. Detalle que no pasó desapercibido en una comunidad donde no existían criaderos ni centros de adopción en varios kilómetros a la redonda, y donde cada nuevo animal solía ser tema de conversación entre vecinos. Según las bases de datos veterinarias, el animal fue registrado oficialmente como Centurión, con fines de seguridad y vigilancia, bajo el nombre legal del propio Haviland, y aunque el trámite no tenía nada de irregular, lo que preocupó a Daniel no fue la adquisición de la mascota, sino el momento en que se produjo, apenas días después de que él mismo comenzara a indagar nuevamente en los archivos del caso. El vínculo no era concluyente, pero en su mente comenzaba a configurarse una estructura de decisiones que no obedecían al azar, sino a una respuesta implícita, como si cada paso del vecino estuviera calculado para reforzar un perímetro no declarado. Linda, por su parte, notó un cambio en el comportamiento de su esposo, más silencioso, más encerrado en su despacho, donde pasaba horas revisando planos antiguos del vecindario, licencias de construcción, mapas catastrales y copias de permisos municipales que detallaban las transformaciones realizadas en propiedades durante los últimos 10 años, entre ellas la solicitud de ampliación del subsuelo en la parcela de Haviland, un documento que Daniel encontró fechado en 2019 y que, en teoría, no había sido ejecutado según el registro final de 2018 obras, aunque fotografías satelitales de 2021 mostraban alteraciones visibles en el terreno posterior de su propiedad, indicio que sugería una ejecución sin reporte o una modificación clandestina. Lo que más perturbó a Daniel fue el descubrimiento de una leve condensación de aire caliente que salía del techo de la caseta en plena helada nocturna. Un fenómeno que capturó con un termovisor adquirido esa misma semana y que mostró un punto de calor constante y de forma rectangular, ubicado directamente bajo el piso del cobertizo, con una temperatura cercana a los 36 grados centígrados, lo cual resultaba incompatible con el uso habitual de una estructura de almacenamiento, pero coherente con la presencia prolongada de un cuerpo humano. La imagen termográfica no ofrecía certezas, pero lo confrontaba con una sospecha que ya no podía ser ignorada. Y aunque racionalmente aún no podía formular una acusación, emocionalmente sentía que el tiempo se agotaba, que cada día de espera podía equivaler a una renuncia definitiva a la verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa: dejar de actuar como padre en duelo y comenzar a pensar como investigador autónomo, con la mente enfocada, los pasos medidos y una única premisa sostenida por el miedo. Si estaba equivocado, arriesgaba su credibilidad. Pero si tenía razón, alguien más llevaba 8 años atrapado bajo tierra. Esa misma noche, tras revisar por última vez los datos térmicos capturados en su móvil, Daniel Morton tomó el teléfono y marcó el número que había guardado durante años sin utilizar: el del exoficial Reyes, quien había estado a cargo del caso en 2017 y que ahora trabajaba en otro condado, alejado de la jurisdicción, pero no de la memoria de lo que había ocurrido en Stonehaven. Y aunque la conversación fue breve, bastó para concertar una reunión en una cafetería a las afueras del pueblo, donde Daniel llegó con una carpeta que contenía todos los elementos recolectados durante las últimas semanas, incluyendo las imágenes del termovisor, una copia del registro veterinario del perro adquirido por Haviland, los planos de modificación de la propiedad y una hoja impresa con una secuencia de fotogramas de la cámara de seguridad, que mostraba en su cronología una interrupción coincidente con la salida de Richard hacia el bosque el día que desapareció Tommy. Durante la reunión, Reyes confirmó que en su momento Haviland había sido considerado y descartado como posible sospechoso, principalmente
porque sus movimientos habían sido respaldados por datos GPS que indicaban actividad fuera del área urbana, específicamente en la autopista interestatal. Pero lo que Daniel presentó modificaba por completo la interpretación original. Un archivo de log recuperado de un viejo disco duro externo que había pertenecido a Richard mostraba una manipulación manual del reloj interno de su computadora, lo cual implicaba que al menos una parte de la información entregada en su defensa podría haber sido falsificada. Consciente de que el caso estaba fuera de sus manos, Reyes prometió escalar la información al departamento correspondiente, aunque evitó emitir juicios personales, dejando en claro que cualquier avance dependería de los canales formales y del análisis técnico posterior. Esa noche, ya de regreso en casa, Daniel sintió por primera vez en años una sensación ambigua entre alivio y desesperación, como si haber entregado la prueba lo liberara parcialmente de la carga, pero también lo dejara al margen de la acción directa, incapaz de intervenir sin violar los procedimientos, lo que no evitó que mantuviera su vigilancia. Y fue precisamente por eso que, alrededor de las 3 de la madrugada, detectó un parpadeo inusual en el sensor de movimiento de la cámara colocada en el exterior de la propiedad de Haviland, seguido por un apagón parcial que dejó sin suministro eléctrico a toda la manzana, excepto por un punto rojo constante que iluminaba débilmente desde la caseta, en una tonalidad que no provenía de luz doméstica, sino de algún sistema autónomo vinculado posiblemente a un generador independiente. Daniel no llamó a la policía ni encendió luces, se limitó a observar y documentar con su equipo personal, mientras en su interior se agudizaba una sensación de urgencia que ya no respondía a la lógica, sino a la intuición pura, a esa forma de conocimiento que nace cuando el cuerpo reconoce un patrón antes que la mente lo articule. Y en ese momento entendió que la intervención oficial, aunque necesaria, llegaría tarde, que lo que estaba ocurriendo en ese instante podía ser irreversible si no se actuaba de inmediato, lo que lo empujó a tomar una decisión sin retorno: entrar en la propiedad de su vecino, no como vigilante ni como padre desesperado, sino como único testigo dispuesto a cruzar el umbral entre la sospecha y la verdad. Daniel esperó a que Richard abandonara la vivienda, lo cual ocurrió a media mañana del día siguiente, cuando el hombre subió a su camioneta y se dirigió, según el rastreo visual de Daniel, hacia el centro del pueblo, probablemente a abastecerse de suministros como solía hacer los viernes, lo que le dejaba una ventana limitada, pero suficiente para actuar sin ser detectado. Así que, sin anunciar su decisión a nadie, ni siquiera a Linda, cruzó el patio trasero, sorteó la verja que separaba ambas propiedades y se dirigió directo hacia la caseta, donde comprobó que el candado habitual no estaba puesto y que la puerta, aunque reforzada, podía abrirse desde fuera con una herramienta adecuada, lo cual hizo utilizando una palanca que llevaba preparada en la mochila. El interior era sorprendentemente limpio, organizado como un pequeño taller doméstico, con herramientas etiquetadas, estanterías ordenadas y una estufa portátil en una esquina. Pero lo que más llamó su atención fue una trampilla en el suelo, disimulada bajo una alfombra de caucho, con bisagras metálicas que habían sido reemplazadas recientemente. La abrió con cautela y descendió por una escalera de peldaños cortos que desembocaba en un pasillo subterráneo revestido de concreto, con paredes lisas, un sistema de ventilación básico y una hilera de lámparas LED conectadas a una batería externa. A medida que avanzaba, el aire se hacía más cálido, no por una fuente de calor evidente, sino por la acumulación de temperatura corporal que el espacio retenía, lo cual era coherente con la imagen térmica obtenida días antes. Al final del pasillo encontró una habitación rectangular, construida con bloques de cemento y equipada con una cama plegable, una mesa pequeña con libros subrayados en tinta azul, una repisa con alimentos no perecederos y un monitor conectado a un sistema de cámaras internas.
todo dispuesto con una precisión funcional que no dejaba lugar a improvisación. En una de las grabaciones pausadas en pantalla aparecía un adolescente pelirrojo, de complexión delgada, que leía en voz alta un texto escrito a mano, y aunque la imagen era parcial y el ángulo limitado, la voz capturada por el micrófono integrado tenía un timbre que Daniel reconoció de inmediato, una tonalidad más grave, pero inconfundible, que lo sacudió con una mezcla de certeza y pánico contenida. No gritó, no corrió, no tocó nada más. Simplemente tomó una fotografía del monitor con su móvil y retrocedió en silencio por el mismo camino por el que había entrado, asegurándose de no dejar huellas visibles ni alterar el orden de la estancia. Esa tarde, al regresar Richard, Daniel no dudó en hacer la llamada, esta vez a emergencias, activando un protocolo que incluía el desplazamiento de unidades locales y el inicio formal de una orden de allanamiento. Pero cuando los agentes llegaron a la propiedad, el dueño no estaba, y según la cámara de tráfico instalada en la ruta secundaria, su vehículo había salido del área metropolitana en dirección noreste, sin que hasta ese momento existiera una orden de detención que justificara su captura. Lo que encontraron en el búnker fue un espacio vacío, sin rastro del adolescente ni de la jaula. Solo la misma cama, los mismos libros y una cámara encendida que mostraba la habitación desocupada, como si todo hubiera sido desmontado con urgencia o según un plan anticipado. La noticia generó un colapso interno en el departamento policial, no solo por el hallazgo, sino por la posibilidad de que lo más importante ya no estuviera allí. 24 horas después del allanamiento frustrado, las autoridades localizaron el vehículo de Richard Haviland, estacionado de forma ordenada frente a un almacén industrial abandonado a 60 kilómetros al norte de Stonehaven. Un edificio que había estado fuera de uso desde 2004 y que figuraba aún a nombre de una empresa disuelta por bancarrota, lo cual dificultaba su monitoreo por parte de los registros municipales. Y al acceder al interior, los agentes encontraron a Richard sentado en un banco de madera junto a una estufa portátil, sin signos de resistencia, sin evidencias de fuga improvisada, como si hubiese estado esperando, aunque sin pronunciar palabra alguna, ni durante la detención ni en los interrogatorios posteriores, limitándose a mirar al frente con una expresión impenetrable, sin signos visibles de angustia, lo que complicó aún más la interpretación de sus actos y motivaciones. Mientras tanto, un segundo equipo regresó a la propiedad del sospechoso con un escáner de estructuras subterráneas y descubrió que el búnker original no era la única cavidad presente bajo la casa, sino que existía una cámara oculta más profunda, separada por un muro falso que había pasado desapercibido en la inspección inicial, y al forzar la entrada, hallaron una habitación secundaria, de menor tamaño, sin ventanas, con paredes recubiertas de espuma aislante, donde se encontraban una colchoneta en el suelo, una lámpara de luz tenue, una mesa con mapas geopolíticos marcados con símbolos crípticos y una libreta que contenía lo que parecía ser una colección de instrucciones repetitivas tituladas como órdenes de misión, todo escrito con una caligrafía pulcra y sin tachaduras. En el extremo de la estancia, cubierto parcialmente por una manta térmica, se encontraba un adolescente en estado de debilidad y evidente deterioro por el tiempo transcurrido en condiciones no adecuadas, pero sin lesiones visibles, lo cual desconcertó inicialmente a los equipos médicos hasta que se estableció que su deterioro no era corporal, sino cognitivo. Tras ser trasladado al hospital del condado, los exámenes clínicos confirmaron que el joven sufría de una forma avanzada de desconexión psicosocial, un estado inducido por años de aislamiento controlado, falta de estímulos externos y exposición sostenida a una narrativa estructurada, según la cual había sido formado para cumplir un propósito específico vinculado a un supuesto escenario global, lo que sugería que su identidad había sido reconfigurada a través de un proceso prolongado
de condicionamiento. Cuando los agentes compartieron la fotografía del adolescente con Daniel y Linda Morton, la identificación fue inmediata, aunque visualmente el rostro presentaba un cambio notable respecto al niño desaparecido, no solo por la edad, sino por la expresión neutral, casi ausente, de alguien que no reconocía ni su propio nombre. Según las primeras declaraciones del personal psiquiátrico, el menor había sido instruido para no interactuar con desconocidos, responder únicamente a comandos definidos y mantener una rutina diaria que incluía ejercicios físicos, lectura técnica y simulaciones de escenarios de emergencia. Todo ello sin contacto humano significativo más allá del captor. La reconstrucción del búnker demostró que el sistema de acceso no contaba con salida desde el interior, por lo que su presencia en ese espacio solo podía explicarse por una gestión externa constante. Y el hecho de que permaneciera allí tras la huida de Haviland indicaba que el joven no concebía otra alternativa funcional que no fuera obedecer lo establecido. Aunque fue rescatado con vida, los especialistas afirmaron que su integración a cualquier entorno normalizado requeriría no solo años de terapia intensiva, sino una redefinición completa de su estructura psíquica, fragmentada entre lo aprendido y lo que nunca conoció. Durante los primeros días de hospitalización, el adolescente identificado como Tommy Morton no articuló palabra alguna, manteniéndose en completo silencio frente a médicos, enfermeros y familiares, como si los sonidos que emitían no estuvieran dirigidos a él o no formaran parte de su sistema de reconocimiento interno. Y cuando Daniel intentó acercarse, el joven giró la cabeza hacia la ventana con un gesto involuntario, sin mostrar señales de incomodidad ni afecto, únicamente una neutralidad absoluta que hizo evidente el grado de desconexión emocional que había alcanzado. Linda, por su parte, sostenía entre las manos una fotografía tomada el día del 6º cumpleaños de su hijo, donde el niño sonreía frente a un pastel, rodeado de globos, imagen que llevó consigo al hospital con la esperanza de provocar alguna reacción, pero que no fue reconocida por Tommy, quien observó el papel por unos segundos y luego desvió la mirada, como si se tratara de un objeto sin función. La evaluación inicial fue asignada a la doctora Shelby, especialista en traumas prolongados en menores, quien, tras una serie de sesiones sin contacto verbal, concluyó que el joven no solo había perdido la noción de su propia identidad, sino que también se había estructurado psicológicamente en torno a una serie de creencias inducidas que limitaban su capacidad de percibir el entorno como seguro. En entrevistas posteriores, Shelby reveló que Tommy mostraba comportamientos compatibles con quienes han pasado por largos periodos de reclusión controlada, ausencia de espontaneidad, rechazo a estímulos afectivos y una lógica de pensamiento basada en objetivos externos, como si su existencia respondiera exclusivamente al cumplimiento de órdenes que ya no estaban activas, pero que aún regían su comportamiento. En un momento clave de la evaluación, el joven pronunció por primera vez una frase fragmentada que los grabadores del centro captaron con claridad. No debo volver. Fallé en la misión. Expresión que repitió en más de una ocasión con leves variaciones, indicando una fijación con una estructura jerárquica que había interiorizado como real, posiblemente sostenida por años de instrucción bajo una narrativa pseudo-militar. Documentos recuperados del búnker mostraban que Haviland se refería al niño como Zorro 24, un identificador dentro de un supuesto programa de preparación para escenarios extremos, con registros detallados de ejercicios físicos, rutinas lingüísticas y simulaciones básicas de toma de decisiones, todo anotado con una regularidad que evidenciaba un proceso meticuloso
aunque desvinculado por completo de cualquier sistema educativo reconocido. Los esfuerzos de los padres por restablecer algún tipo de vínculo emocional incluyeron la recreación de hábitos anteriores, visitas con objetos personales del pasado y grabaciones de voz de momentos familiares. Pero ninguno de esos estímulos generó una respuesta significativa, más allá de una observación distante y mecánica. Tommy parecía buscar en cada página de los libros infantiles que le entregaban algún tipo de instrucción operativa, y no un recuerdo, como si las imágenes tuvieran para él una función exclusivamente informativa y no emocional. La dificultad no radicaba en un rechazo activo, sino en la imposibilidad de reconocer el afecto como parte de su universo simbólico, una condición que Shelby clasificó como disociación estructural de origen adaptativo, en la cual la mente del menor había generado una capa de protección tan sólida que todo lo exterior quedaba automáticamente invalidado. Cuando Richard Haviland finalmente fue llevado ante un juez, las autoridades confirmaron que había accedido a colaborar parcialmente. Aunque sus declaraciones eran ambiguas, fragmentadas y plagadas de justificaciones que bordeaban lo delirante, afirmando que nunca tuvo intención de hacer daño y que su propósito era proteger a Tommy de un mundo condenado por la ignorancia colectiva, argumento que su defensa utilizó para solicitar una evaluación psiquiátrica integral que, si bien no eximía la gravedad de los hechos, introducía una nueva dimensión legal en torno a la capacidad penal del acusado. En paralelo, el caso tomó una visibilidad mediática repentina bajo el título informal que los periodistas comenzaron a usar: El regreso del zorro 24, una expresión extraída de los documentos hallados en el búnker y que fue amplificada por plataformas digitales, generando una mezcla de indignación, compasión y voyeurismo colectivo que se extendió más allá de los límites del condado. Las redes sociales replicaron la historia en múltiples formatos, desde documentales breves hasta análisis conspirativos que especulaban sobre la existencia de otros casos similares, lo cual obligó a los Morton a retirarse del foco público, mientras que los servicios sociales iniciaban una evaluación de custodia que planteaba, al menos inicialmente, la posibilidad de que Tommy no regresara al entorno familiar de inmediato. Daniel y Linda respondieron con una apelación formal y la contratación de un equipo jurídico especializado en restablecimiento de vínculos parentales tras traumas severos, acompañados por informes clínicos elaborados por la doctora Shelby, quien testificó a favor de la reunificación progresiva bajo condiciones de monitoreo terapéutico continuo, destacando que, aunque el joven no mostraba signos de identificación emocional con sus padres biológicos, existía una ventana neuropsicológica que permitía la intervención si se mantenía un entorno estable y predecible. El tribunal resolvió en favor de los Morton, estableciendo un plan de convivencia gradual con acompañamiento profesional, en el cual Tommy sería trasladado al domicilio familiar con horarios estructurados, sesiones semanales de terapia y visitas de trabajadores sociales asignados, bajo la condición expresa de evitar exposiciones mediáticas o situaciones que pudieran alterar su frágil equilibrio cognitivo. Los primeros días fueron de una calma tensa, casi artificial, en la que cada gesto era medido, cada palabra seleccionada con cautela, mientras el adolescente se desplazaba por la casa como un huésped ajeno, sin tocar objetos personales ni mostrar interés por las habitaciones que, en teoría, habían sido suyas. Dormía con la puerta entreabierta, comía sin emitir comentarios y observaba a sus padres con una atención neutra, como si estuviera recopilando datos sin interpretarlos. Una mañana, sin previo aviso, salió de la casa
y no regresó hasta el atardecer, lo cual activó el protocolo de búsqueda inmediata, pero fue encontrado en el límite del bosque, excavando con una rama seca un hoyo superficial en el suelo, sin aparente finalidad. Cuando un médico le preguntó por qué lo hacía, el joven respondió con una frase breve, pronunciada sin emoción: «Aquí es más seguro». Una afirmación que, si bien no explicaba el acto en sí, revelaba la lógica interna que aún lo guiaba, basada en la percepción de amenaza y en la necesidad de establecer puntos de refugio frente a un mundo que no terminaba de reconocer como propio. Durante los meses siguientes, la convivencia entre Tommy y sus padres se transformó en una coreografía silenciosa marcada por rutinas previsibles, horarios repetidos y un cuidado extremo por no alterar el frágil equilibrio emocional del joven, que, aunque físicamente estable, continuaba operando desde una lógica interior desvinculada del entorno afectivo que lo rodeaba, como si cada interacción fuese una tarea aprendida y no una respuesta espontánea. La terapia se mantenía activa, con informes periódicos que mostraban escasos avances, y aunque la doctora Shelby insistía en que los procesos de reidentificación eran lentos y no lineales, Daniel y Linda comenzaban a reconocer en silencio que el niño que habían perdido no era el mismo que ahora compartía sus espacios. La ausencia de emociones visibles, la falta de reconocimiento de recuerdos familiares y la constante vigilancia del entorno por parte de Tommy generaban un ambiente de tensión contenida que, con el paso del tiempo, erosionaba el vínculo incluso en sus formas más básicas. Y fue precisamente en ese contexto de desgaste emocional donde ocurrió el quiebre. Una noche de otoño de 2023, Tommy desapareció sin dejar nota ni señal de conflicto, abandonando la vivienda en silencio mientras los padres dormían, lo que activó un operativo de búsqueda inmediata que abarcó senderos rurales, estaciones de servicio, paradas de autobús y registros hospitalarios, hasta que 24 horas después fue localizado en un complejo industrial abandonado a las afueras del condado, donde había comenzado a construir una estructura improvisada con materiales reciclados que, según explicó luego un psicólogo forense, funcionaba como una réplica simbólica de su espacio anterior, un punto de control, un puesto de vigilancia, una zona de autoprotección. La escena fue documentada con discreción, y aunque el adolescente fue devuelto sin resistencia, el episodio marcó un punto de inflexión legal y clínico, lo que llevó a las autoridades a solicitar una evaluación de riesgo actualizada que concluyó con una recomendación formal de ingreso en un centro psiquiátrico especializado, decisión que fue aprobada por el tribunal con el respaldo del equipo médico. Desde entonces, Tommy permaneció en una institución cerrada bajo protocolo de tratamiento intensivo, con un régimen de observación constante, asistencia personalizada y sesiones terapéuticas centradas en la reintegración cognitiva y la reestructuración del yo fragmentado. Daniel lo visitaba cada semana, con puntualidad obsesiva, llevando libros, imágenes, objetos del pasado, intentando reconstruir puentes invisibles, mientras que Linda, cada vez más ausente, comenzó a espaciar sus visitas hasta reducirlas a llamadas esporádicas coordinadas por el personal del centro. La habitación asignada a Tommy era blanca, neutra, sin decoraciones, equipada únicamente con una cama, un escritorio y una biblioteca con manuales técnicos. Material seleccionado en función de su perfil, en el cual la emotividad no tenía lugar, y en ese entorno hermético, el joven pasaba horas dibujando diagramas de supervivencia, rutas de evacuación, estructuras de mando, como si su mente siguiera operando dentro de un sistema invisible al resto. Para 2024, el diagnóstico fue actualizado, indicando un cuadro complejo con dificultades persistentes para vincularse emocionalmente.
Y aunque no existía peligro inmediato ni tendencia autodestructiva, los especialistas coincidían en que el proceso de reintegración total era improbable, con menos del 3% de posibilidades clínicas de lograr una recuperación funcional plena. La realidad, cruda pero innegable, se impuso sin dramatismos. Tommy seguía vivo. Pero el niño que había desaparecido en 2017 no volvería nunca. En febrero de 2024 se cerró oficialmente el expediente clínico que había acompañado durante meses a la familia Morton, con la firma final de la doctora Shelby que certificaba el fin del acompañamiento terapéutico bajo su supervisión, dejando constancia de un cuadro irreversible de disociación funcional, marcada por una fijación identitaria con el agresor y una fragmentación emocional que impedía la reconstrucción de vínculos familiares auténticos. Y aunque los informes evitaban juicios personales, la conclusión era clara. El proceso de recuperación, al menos desde la perspectiva médica, había llegado a su límite operativo. Linda, que desde hacía meses había iniciado los trámites de separación, abandonó definitivamente la casa familiar y se trasladó al domicilio de su hermana en Vermont, dejando a Daniel solo en la vivienda que una vez fue el centro de su vida familiar y que ahora funcionaba como un espacio suspendido en el tiempo, donde los objetos infantiles permanecían en las estanterías como reliquias de una etapa extinguida. Richard Haviland fue finalmente condenado a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional, tras un proceso judicial extenso en el que se reconoció parcialmente su deterioro mental, pero sin que ello invalidara la gravedad de sus actos. Y durante todo el juicio no pronunció una sola palabra, manteniéndose en silencio, sin gestos, sin intentos de defensa o disculpa, como si su rol en los hechos hubiese concluido con su detención. La sala permaneció en tensión constante, no por lo que se decía, sino por lo que se evitaba mencionar: las motivaciones profundas, el origen de su obsesión, los mecanismos que permitieron que durante 8 años nadie percibiera nada, elementos que quedaron en una zona ambigua del proceso, demasiado complejos para resolverse en un marco jurídico. Tommy, por su parte, permanecía institucionalizado bajo un régimen de contención sin contacto externo no autorizado, con una rutina diaria marcada por ejercicios repetitivos y controles psicológicos. Y aunque físicamente mostraba signos de estabilidad, los registros internos indicaban que continuaba operando desde una estructura cognitiva rígida, sin evolución significativa en sus esquemas de pensamiento. La última carta que escribió estaba dirigida a su padre y fue entregada por el personal médico en un sobre cerrado que contenía solo 2 líneas escritas en lápiz, donde se leía: «No estaba equivocado. Aquí todo está bajo control. Firmado 24». Daniel leyó el mensaje una sola vez y lo guardó en la caja de madera donde solía almacenar los dibujos antiguos de su hijo. Para los medios, el caso de Tommy Morton se convirtió en una referencia obligada en conferencias sobre salud mental infantil, seguridad comunitaria y políticas de intervención temprana, con especialistas analizando las fallas sistémicas que permitieron que la desaparición pasara desapercibida durante tanto tiempo. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar NINGUNE acción.
destructiva o ilegal descrita en la historia en sí? Usted, o alguien cercano, se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.